Buenas noches mis queridos noctámbulos. Es noche de diciembre y los cuentos de ahora son de temáticas de Navidad. Espero que les guste y empecemos. El Polo Norte, bajo la administración del cónclave de Santa Claus, era un purgatorio helado. No había talleres, sino mataderos. Los elfos no eran artesanos, eran sirvientes mutantes, marcados con cicatrices y dedicados a la brutal tarea de mantener la maquinaria del gran reparto. Santa Claus era el gran sacerdote, un ser antiguo cuyos votos de bondad eran solo un mecanismo de supervivencia. Su poder se basaba en un pacto olvidado con una entidad del segundo círculo de la hambruna, un dominio infernal. El precio del transporte dimensional era la carne. Los renos no tiraban del trineo, eran el motor vivo del pacto. Debían ser fuertes, rápidos, y consumir una cantidad específica de carne por viaje. Su entrenamiento era una dieta forzada de restos de animales y, ocasionalmente, de elfos que fallaban en su servicio. Rudolf era el reno fallido. Su defecto no era la nariz, sino su naturaleza. Había nacido con una voracidad insaciable, pero con una aversión instintiva a la carne cruda. Esta debilidad lo hacía lento, y su manada lo repudiaba. Su nariz no era roja, era un órgano de dolor. Era un orificio olfativo mutado que no detectaba olores comunes, sino la esencia astral de la carne, el punto de máxima vitalidad. Cuando Rudolf tenía hambre, el orificio se inflamaba, brillando con un rojo interno enfermizo, una señal de su agonía. Prancer, el líder, era una bestia de colmillos afilados, y su desprecio por Rudolf era profundo. Tu hedor a inanición es un insulto a la hambruna, gruñía Prancer. Si no comes, no vives. Y si no vives, serás el próximo plato. El cónclave de Santa Claus necesitaba aumentar la velocidad de los renos. El viaje de esa Nochebuena era particularmente largo, y el sacerdote exigió un sacrificio de aceleración. Esa noche, Rudolf fue atado en el establo, obligado a observar un ritual macabro. Un joven elfo, condenado por negligencia, fue ofrecido a la manada. El sacerdote observó cómo los 9 renos, incluyendo a Prancer, se abalanzaban sobre el elfo, su frenesí caníbal una sinfonía de gruñidos y huesos rotos. La escena era de un horror visceral. El desgarramiento de la carne, la sangre caliente salpicando el heno. Rudolf no podía mirar. Su nariz brillaba con una intensidad dolorosa, no por apetito, sino por la saturación de la esencia vital que se liberaba. Su estómago se retorcía. Prancer, manchado de sangre hasta los ojos, se acercó a Rudolf y le arrojó un trozo de carne aún palpitante. Come, debilucho. O sentirás esta misma hambre, pero dirigida hacia tu propia carne. Rudolf, en un acto de repulsión instintiva, vomitó. En ese momento, el sacerdote se dio cuenta de algo. El rechazo de Rudolf a la carne común era el resultado de una mutación única. Si el reno se negaba a consumir carne física, quizás solo respondía a una forma superior de hambre. El sacerdote, con una sonrisa cruel, tomó el cuchillo ceremonial. Cortó cuidadosamente un pequeño trozo de su propia carne, ya consagrada por el pacto infernal. Era una carne fría, oscura, sin sangre aparente. Se lo ofreció a Rudolf. Rudolf, instintivamente, retrocedió. Pero su nariz, el orificio carmesí, pulsó con una furia y un deseo que nunca antes había sentido. El sabor no era el de la carne, sino el de la esencia pura del infierno. Ambición, terror, poder. Rudolf devoró la carne del sacerdote con una ferocidad que superó incluso a la de Prancer. El dolor se detuvo. El fulgor de su nariz se estabilizó, convirtiéndose en un faro de poder latente. Rudolf no solo había saciado su hambre, había absorbido una parte de la autoridad del sacerdote. El gran reparto se inició en medio de una tormenta que era mitad nieve y mitad ceniza. Los 9 renos tiraban del trineo a una velocidad vertiginosa. El sacerdote, debilitado por el sacrificio, pero enardecido por el poder de Rudolf, lo ató al frente. Rudolf, tu nariz ya no es un estigma. Es la brújula de la hambruna. Muéstrame la carne más deseable. El trineo se lanzó a través de la primera grieta. Pero el poder de Rudolf había transformado la ruta. Su nariz carmesí no buscaba destinos, buscaba almas apetecibles. Rudolf condujo el trineo no a hogares, sino a lugares de máxima desesperación. Un orfanato abandonado, un hospital mental, una prisión en ruinas. El terror se desató con la segunda parada. El trineo aterrizó en la azotea de un antiguo sanatorio. Los elfos, siguiendo las órdenes del sacerdote, se prepararon para el habitual robo de juguetes. Pero Rudolf se soltó del arnés. Su hambre, ahora de una naturaleza demoníaca, no podía ser saciada con carne común. Había probado el poder. Y ahora lo deseaba más. Rudolf atacó a Prancer primero.
La lucha no fue de astas, sino de colmillos. Rudolf era más rápido, impulsado por una sed de sangre, que era la liberación de años de represión. Hundió sus colmillos modificados en la garganta de Prancer. No fue solo un mordisco. Rudolf, a través de su mordida, absorbió la esencia mágica de Prancer. El reno líder se secó hasta convertirse en un esqueleto momificado en segundos, su arrogancia y fuerza drenadas por el reno rojo. El resto de la manada, aterrorizada por el frenesí de Rudolf, intentó huir. Pero la luz carmesí de Rudolf los paralizaba. La criatura se abalanzó sobre los otros renos, drenando su energía, dejando tras de sí una masacre de carne seca y huesos rotos. El sacerdote, al ver a sus renos convertidos en alimento para la bestia, entendió el horror de su error. Había creado una forma de vida que representaba la hambruna eterna misma. Rudolf se volvió hacia él. Su cuerpo había mutado. Su pelaje se había oscurecido hasta ser casi negro, sus astas se habían bifurcado en púas retorcidas que parecían coronas de hierro, y su nariz era ahora una llama carmesí suspendida en su rostro. «Me diste un bocado de poder, sacerdote», rugió Rudolf, su voz profunda y distorsionada. «Y ahora quiero el resto». El sacerdote intentó usar el látigo, pero Rudolf lo tomó entre sus colmillos, absorbiendo su magia y el hierro mismo del látigo, volviéndolo quebradizo. El final fue de una violencia grotesca. Rudolf no mató al sacerdote, sino que lo consumió lentamente, comenzando por los miembros, disfrutando de la esencia de su pacto y su culpa. Fue un acto de consumación demoníaca, donde cada mordisco transfería no solo la vida, sino la maldición del sacerdote a Rudolf. Los elfos, paralizados por el terror y el fulgor carmesí, presenciaron la ascendencia de su nuevo amo al amanecer. La matanza había terminado. Solo quedaba Rudolf, hinchado de poder, con la luz carmesí brillando con una satisfacción terrible. Rudolf no detuvo el gran reparto. Lo perfeccionó. El trineo era ahora tirado por los elfos restantes, forzados a arrastrar la carga mientras Rudolf, en la posición del conductor, guiaba la procesión. El objetivo no eran los juguetes, sino la cosecha. Rudolf usó su nariz carmesí para localizar los hogares donde la fe y la felicidad eran más intensas. Al entrar, Rudolf no dejaba regalos. Dejaba horror. El verdadero regalo del infierno era el despertar de la mañana. Los niños encontraban sus casas vacías, sus padres desaparecidos. No había un rastro de violencia física. Solo la ausencia total, la carne consumida en el vacío del tiempo. La luz carmesí de Rudolf dejaba solo un rastro de olor a azufre y especias. La leyenda de Rudolf, el reno de la nariz roja, perduró, pero no como un cuento de alegría, sino como una parábola de terror. Se convirtió en el demonio del invierno, el heraldo de la hambruna eterna. Cada 24 de diciembre, el fulgor carmesí surca el cielo, un recordatorio de que el pacto con la oscuridad exige su tributo. Y si un niño se despierta y ve un destello rojo a través de la ventana, sabe que su única esperanza es fingir dormir, no para esperar un regalo, sino para evitar convertirse en la próxima esencia vital para alimentar los cuernos de la hambruna eterna. Bueno, mis pequeños noctámbulos, espero que les haya gustado este macabro cuento de Navidad. Así queda inaugurada la fiesta pagana más amada de todas.